Son las 7:42 de la mañana, regresamos acá en Primera Página con nuestra segunda entrevista. El señor Segundo Meléndez, presidente del MAS y candidato lista nacional por este partido, nos acompaña. Antes de la pausa estábamos hablando de dos visiones presentes dentro del seno de la oposición, quienes creen en el camino del voto, vía democrática, y quienes han buscado otras alternativas como presión internacional o cambios por esta forma. El señor Meléndez representa a la oposición, que obviamente está participando en este proceso electoral como candidato. Fíjese que hay varias polémicas respecto a algunas propuestas que se han hecho por parte del Gran Polo Patriótico para esta nueva Asamblea Nacional. Por ejemplo, el tema del Estado comunal. ¿Usted qué piensa sobre ello? Mira, el Estado comunal no es sino una forma de reafirmar el autoritarismo. El Estado comunal, a mi manera de ver, desarma al Estado. Y eso le hace bien a quien pretende gobernar de manera autoritaria. Todos sabemos, conocemos aquí la célebre frase, tú decides, pero quien decido soy yo. Es la manera de utilizar a la gente para gobernar autoritariamente. Bien, también hay preguntas que llegan por parte de nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Fíjese que muchas de las preguntas por parte de la audiencia son que no creen en este proceso electoral, cuando uno hace como una mirada, ¿no?, a todo ello. En este sentido, ¿usted qué le dice a estas personas que están desencantadas de los procesos electorales, cuando aparecen figuras como el protector o suplentes, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a ello? Mira, el desencanto es normal, porque vivimos una situación muy grave, una situación en que la gente está totalmente descontenta y no ha visto alternativas, porque quienes han controlado la oposición durante un largo tiempo en Venezuela tuvieron la desgraciada opinión de creer que eso era una salida del momento, una salida ya, y para lo cual utilizaron todos esos mecanismos, y para lo cual señalaban aquello: aquí tenemos todo sobre la mesa, todas las opciones sobre la mesa, que no era sino ponerse al margen pues de la Constitución, de las leyes, de las normas, etcétera, etcétera. Y generaron opinión en esa dirección a un país descontento, a un país hambriado, a un país con graves dificultades. Era fácil crearle una situación de ese tipo, pero la gente está reflexionando, la gente piensa que tiene que contribuir, que no solo puede ponerse a esperar las soluciones, y tiene que dar. Y lo que tiene a la mano la gente en estos momentos es el voto para expresar su descontento, para expresar su protesta, para tomar sus decisiones. Nosotros confiamos en la gente, en que la gente va a entender que este es el camino. Y este camino que estamos construyendo en esta elección parlamentaria, a mi manera de ver, es el punto de partida de una solución definitiva a la crisis política que vivimos, en la construcción de una ruta electoral que no termine en las elecciones parlamentarias, sino que por el contrario se inicia en las elecciones parlamentarias. Y aquí es necesario recuperar una idea, que es la de traer la paz entre los venezolanos, para lo cual nosotros vamos a tomar un conjunto de iniciativas. Entre esas tenemos una. Nosotros vamos a proponer un decreto legislativo de amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela. Nosotros creemos que este también será un instrumento importante de reencuentro de los venezolanos y de soluciones de entendimiento entre todos nosotros. Bien, señor Meléndez, también hay preguntas que llegan por parte de nuestra audiencia. Nuestro compañero de labores, Juan Carlos Rosso, va a dar lectura a alguna de ellas. Candidato, incluso podemos aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible manteniendo respuestas cortas para tener más interacción con la audiencia. Pregunta Gregorio: buenos días. Como muchos venezolanos queremos un cambio, pero los protagonistas opositores no se unen, no hay unidad. Un acuerdo en 2015, había una oportunidad y esa oportunidad la perdieron. Pasamos por estos años difíciles. ¿Qué nos tocará para el que viene? Bueno, en 2015 se obtuvo un triunfo importante, lo que prueba que la vía es la vía electoral. El pueblo venezolano se expresó, y a pesar de las condiciones difíciles en que se decía que se estaba realizando ese proceso, se obtuvo un triunfo rotundo. Eso prueba, repito, la vía electoral como la vía que corresponde
adelantar en este caso. Nosotros entendemos que quienes dirigieron la oposición desde la Asamblea Nacional cometieron graves errores. Cometieron el error de convertir la Asamblea en un instrumento para derrocar al gobierno. Esa fue la propuesta y la conocemos desde el 5 de enero del 2016, cuando el señor Ramos Jalú planteó que quedaban 6 meses al presidente de la República y que en esos 6 meses la Asamblea lo iba a sacar o el presidente Maduro tendría que salir. Ese fue un error que se repitió a lo largo de estos 5 años. El error final fue el hecho de pretender construir un gobierno paralelo, lo que ha tratado de ejercer el señor Guaidó. Seguramente al señor Guaidó y a quienes dirigieron la Asamblea con esta política les ha resultado beneficioso en lo personal esta situación, porque ellos lograron que con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos o bajo la dirección del gobierno de los Estados Unidos, arrancarle un conjunto de activos, de recursos a Venezuela, de congelar recursos del país y de utilizar por su parte esos recursos. Eso ha sido un gran despilfarro de los recursos de la nación que no han servido a ningún venezolano. Eso fue, diríamos, el punto final de una política fracasada. Candidato, tenemos más preguntas de la audiencia. Pregunta, por ejemplo, Ramón Ramos. ¿Qué propuestas de leyes llevará el movimiento al socialismo a la Asamblea Nacional, de acuerdo a su experiencia? ¿Cuál es la prioridad en Venezuela para salir de esta crisis? La pregunta es de Ramón Ramos. Al principio de la entrevista lo decía, hay que reconstruir la Asamblea, hay que renovar los poderes públicos, hay que trabajar para buscarle soluciones a la crisis económica y a la crisis social, y hay que construir la paz entre los venezolanos, entre los cuales una medida que tenemos es la propuesta de una ley, o mejor dicho, de un decreto de amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Bien, muchas gracias a nuestra audiencia por, como siempre, hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios, como siempre, a través de nuestras cuentas en las redes sociales, @primerapágina, tanto en Twitter como en Instagram. Señor Segundo Meléndez, también hay otras polémicas dentro de lo que se debatirá en una nueva Asamblea Nacional. Temas también como el matrimonio igualitario causan polémica dentro de la población. ¿Usted qué opina respecto a estos temas? No, bueno, sobre ese tema nosotros hemos tenido una posición clara. Es un problema que corresponde decidir a cada individuo. Entonces las leyes no tienen por qué ponerle obstáculos a una decisión individual del ejercicio de la libertad de cada ser humano. Bien, hay también otras propuestas que ustedes como partido estén llevando para poner sobre la mesa en materia de educación, en materia de salud. Sí, mira, hay un conjunto de propuestas, pero que forman parte de un gran paquete que tiene la decisión de buscar solución a la problemática política y a la problemática social. La educación es un tema central. Aquí este gobierno ha destruido todo: la economía, los servicios, la educación, la salud. Todo ha sido destruido. Aquí hay que empezar un proceso de reconstrucción del país. Y nosotros queremos construir, junto con las demás fuerzas políticas, incluso con las fuerzas que están en estos momentos gobernando, unas propuestas que puedan ser articuladas conjuntamente, que puedan formar parte de un proceso general de la reconstrucción del país. Usted habla del tema de la educación, ¿cómo avanzar en este sentido cuando hoy por hoy desde la UNICEF, desde la UNESCO se alerta que aumenta la brecha entre aquellas personas que tienen conexión, por ejemplo, a internet o un computador para estar en estas nuevas modalidades? Estamos hablando de que hay un cambio también en el mundo después de la pandemia de COVID-19 y Venezuela no escapa a esta realidad donde ha aumentado la brecha entre aquellos que no tienen un mejor acceso a la educación dadas estas limitaciones. Bueno, mira, la primera medida que hay que tomar es que hay que destinar suficientes recursos presupuestarios a la educación. La educación ahora es más costosa que antes, porque tiene toda esa tecnología que tiene que ponerse al servicio de la educación. Pero si no hacemos eso, si no le damos prioridad a los recursos de educación, no podemos adelantar en materia educativa, porque y tampoco podremos adelantar
en otras materias, porque todo lo que pueda hacerse en el país o lo que debe hacerse en el país pasa por el desarrollo de la educación. La educación es primordial. Entonces, la primera tarea en la asamblea, la que uno puede cumplir en la asamblea, es la de defender un presupuesto de educación que sea suficiente para atender al personal. Todos sabemos cómo hoy los educadores se están muriendo de hambre, porque esa es la realidad. Sí. Los salarios no alcanzan absolutamente para nada. El sueldo de un educador no sirve para nada. Eso implica recursos. Pero además, la educación necesita renovar su infraestructura. Nuestras escuelas, nuestros liceos, nuestras universidades nacionales, todas están prácticamente en el suelo. Y por otra parte, necesitamos los recursos tecnológicos para poder avanzar acorde con los nuevos tiempos. Muchas gracias, señor Segundo Meléndez, por darnos su opinión, sus visiones aquí en Primera Página, en este punto de encuentro informativo, donde escuchamos distintas posturas sobre el acontecer nacional y las visiones que cada candidato también está aportando a distintos sectores de la vida política y económica de nuestro país. Y como siempre, a ustedes también agradecerles porque forman parte de este espacio. Al regreso, más información y más entrevistas aquí en Primera Página. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer poder